Tercer pilar sobre el cual un hogar bendito es construido es un respeto saludable para las diferencias en los roles de masculino y femenino en el matrimonio. ¿Cuál importante es eso? Es muy importante y especialmente importante para los que nosotros viviendo en un siglo donde esas diferencias es minimizado en la sociedad. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están todos hoy? Un gusto para estar juntos con ustedes para seguir nuestros estudios sobre el matrimonio. Ayer miramos dos temas sobre dos pilares importantes para un hogar bendito. Voy a resumir rápidamente sobre el tercer pilar, porque son tres pilares sobre el cual cada hogar bendito está establecido. Ayer hablamos sobre el dos, el primero siendo lo que Dios tiene en mente por el matrimonio. Que el matrimonio fue edificado o fue fundado para la gloria de Dios. Segundo, miramos la plataforma básica sobre la cual todos los matrimonios están construidos sobre, que es la niñez de las parejas. Antes que comenzamos el tema principal de hoy, quiero dar un pequeño resumen sobre el tercer pilar. ¿Okay? La tercer pilar sobre el cual un hogar bendito es construido es un respeto saludable para las diferencias entre los roles en el matrimonio, entre los roles de masculino y femenino en el matrimonio. ¿Cuál importante es eso? Es muy importante y especialmente importante para los que nosotros viviendo en un siglo donde estas distinciones o esas diferencias están minimizadas en la sociedad. Entonces, para comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro y pedir la ayuda del Señor. Oh Padre Celestial, sea presente en tu gran misericordia para guiar nuestras mentes y corazones mientras abrimos tu palabra santa. Abrir nuestros corazones, lavamos en la sangre de Cristo Jesús y ungirnos con colirio para que podamos discernir la verdad en tu santa palabra y la verdad sobre este asunto. Oh Señor, danos coraje, fe y valentía para implementar estos principios en nuestras propias vidas y hogares, para que podamos alcanzar una bendición o la plenitud de tu bendición que usted tiene para nosotros si quiere darnos con tanto ánimo. Gracias, Padre. Llena mi mente con tus pensamientos, conmover mi corazón con tus sentimientos y mover mi boca para declarar lo que es verdad, la verdad que viene de ti esta mañana. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre hombre
y mujer. Y cómo esas diferencias llegó a ser importante en el matrimonio. Hoy en día lo que estamos escuchando es que eso no importa. Para tener armonía en el hogar es mejor no poner mucha atención entre la diferencia entre varones y mujeres. Y igualizamos todo. Y aparentemente, para muchos tiene sentido. Algunos dicen que debemos, para llegar a la 100% de armonía, debemos dividir todo en 50 y 50 en el hogar. El hombre hace sus 50 y la mujer hace sus 50. Y ahí vamos a llegar a 100% de armonía. Y muchos creen eso. Eso es lo que la psicología popular está enseñándonos. Entonces, si vamos a tener diferentes tareas para hacer en el hogar, entonces vamos a dividir todo en dos. O vamos a dividir todas las tareas en dos. Mitad del tiempo el hombre va a hacerlo, mitad del tiempo la mujer va a hacerlo, y todo va a estar justo y igual. Buena matemática. Pero tristemente no va a llegar a 100% de armonía como pensamos. 100% de chasco es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Si aparentemente está reflejando una idea de justicia. ¿Por qué? Porque Dios formó el matrimonio sobre la base de dos géneros distintos. Génesis 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, si nosotros ignoramos la diferencia entre varón y mujer en el matrimonio y no considerar que Dios había puesto roles diferentes o roles distintos para el hombre y roles distintos para la mujer en el contexto del matrimonio, entonces ahí podemos llegar a una confusión. Vamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Entonces, Dios creó humanidad en su imagen y Él creólos con dos géneros, masculino y femenino. Y llamó los dos, en el día que Él creólos, un solo nombre, Adán. Entonces, toda la familia es llamado en el primer ser humano creado. Toda la familia humana es nombrado en Adán. Por eso hasta hoy tenemos el mismo nombre, humanos, que tiene su raíz en la palabra Adán, que viene de la palabra Adamá, que es la tierra. Entonces, Adán significa ser de la tierra o ser del suelo. Pero vemos ese énfasis en estos dos versículos, varón y hembra los creó. ¿Qué entonces es un varón? ¿Qué es un varón humano? ¿Cuál es
la característica principal sobre la masculinidad. Podemos nombrar tres características en la masculinidad que refleja atributos que encontramos en Dios, porque recuerda que Dios creó el hombre en su imagen. Entonces, si Dios creó el hombre en su imagen y luego Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, eso significa que el hombre no tenía todos los atributos que encontramos en Dios. Porque si él tenía, no va a tener sentido que Dios dice, Dios no va a decir que no es bueno que el hombre esté solo. Porque el hombre va a estar completo en sí mismo. El varón va a estar completo en sí mismo. Entonces significa que cuando Dios tenía el plan para crear la humanidad, Él decidir a crear la humanidad con dos géneros distintos. ¿Para qué? Para que haya complemento e interdependencia entre los dos. ¿Por qué necesitan esa interdependencia? Para cumplir el rol o cumplir el llamado que Él tiene para ellos. ¿Cuál es el llamado? Para reflejar a su imagen. Entonces, no es que Génesis está enseñándonos que es solo el hombre o el masculino, el lado masculino que está formado en la imagen de Dios. No, los dos. En la masculinidad hay ciertas fortalezas. Nómbrame 3 fortalezas. ¿Cuál es el primero, hermanas, que viene en su mente cuando piensa en masculinidad? Primera característica. Ese es un rol. Es un rol. Pero dame una característica que hay en... Ok, quizás si dice cabeza, sí, es liderazgo, ¿sí? O gobierno, ok, ¿sí? Entonces, el hombre está preparado para gobernar. ¿Qué más? Sí, está en el área del liderazgo. ¿Qué más? Masculinidad. Uno de los más básicos características de la masculinidad es fuerza. Fuerza. Y actualmente no debemos menospreciar lo físico, porque recuerda que cuando Dios estaba formando el hombre, ¿qué Él formó primero? ¿El parte espiritual, emocional o el parte física? Su cuerpo. Entonces, el base de la masculinidad es fuerza. Fuerza define. Los machos son normalmente más fuertes que las mujeres. Y esa fuerza ayuda en definir los roles que él debe tomar. ¿Y quién debe ir a sudar y forzarse para alimentar y para proteger la familia? ¿El más fuerte o el más débil físicamente? El más fuerte. Entonces, ese en sí mismo está apuntando algo a nosotros en respecto al rol. Si queremos a alguien, si entre hombre y mujer estamos buscando quién va a ir en el sol y quién va a enfrentar el sudor y quién va a enfrentar el dolor del trabajo duro, ¿a quién vamos a poner ahí? ¿Quién debe ir? El varón. Y si hay peligros y guerra, ¿a quién debe ir a defender la familia o la comunidad? ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más fuerte? El varón. Entonces, a él debe ir. Pero ¿qué está pasando hoy?
Ellos hoy están enseñándonos, no, ese es machismo, esa es locura, no hay diferencia. ¿Cómo puede decir que es solo el hombre debe ir a guerra y el hombre debe ser soldado? Y ahora estamos viendo ejército y lo que el mundo llama el ejército más poderoso en el mundo de Estados Unidos ahora está lleno de mujeres, dejando sus hijas en casa, yendo a guerra para pelear. Voy a volver a ese pensamiento después cuando hablamos sobre la mujer, sobre la feminidad. Ahí vamos a ver cuál es el error de ese pensamiento. Otro atributo de la masculinidad, aparte de la fuerza, aparte del liderazgo. ¿Qué más? Solo necesitamos 3 y vamos a salir. ¿Ah? Protección, sí, protección está conectado con la fuerza. Pero ¿qué más? ¿Cómo es? Disciplina. Disciplina. ¿A quién es más capacitado para inculcar disciplina en los hijos? Y para establecer las normas y las leyes en la casa. ¿Quién? Y especialmente para asegurar que esas leyes y estas normas no sean violados. ¿Quién? El varón. ¿A quién cuando los niños quieren actuar como rebeldes, a quién es más capacitado para corregirlos y para moverlos a sumisión? El hombre, ¿no? ¿Sabe cuántos huascas yo había recibido de mi madre? Yo no puedo contar. Y todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Cuando llegó a 4 de la tarde, mi madre dijo, tiempo para bañarse, van a bañarse. Sacamos nuestra ropa y corremos. Nosotros 4, yo, mi hermano y mis 2 hermanas. Y hacemos carreras alrededor de la casa. corriendo desnudos. Y no quiere ir a bañarse. Y ella siempre llamándonos. Ponemos a otro lado de la casa. Pero alrededor de las 5, casi todos los días pasamos 1 hora así, en desobediencia. Pero alrededor de los 5 o a las 5:30, escuchamos un sonido de una bocina entrando al pueblo, porque vivíamos en una loma que tenía vista a todo el pueblo. Entonces, cuando entró un auto en el pueblo, primero pasó la policía. Y cuando mi padre entró al pueblo, siempre él saluda a la policía. Entonces, cuando escuchamos la bocina, de su bocina, pop, pop, saludando a la policía, corremos rápidamente y quizás va a ser 5 minutos entre que él saluda a la policía y para llegar a la casa. Y en ese 5 minutos, bañar. Y listo. Porque él va a venir y mi madre va a decir a él que no queremos bañar y no. Bañamos rápido antes que él llegó. Solo 2 veces mi padre me huasquea. Y es terrible eso para mí, porque cuando él me dijo algo, solo su palabra, solo su voz es suficiente para moverme a obediencia.
mucho más para recibir una huasca de Él. Pero, ¿y la mujer? ¿Hay fortalezas en la feminidad? Porque la Biblia dice que debemos tratar con respecto a la mujer como la vasija más frágil. Sí, la feminidad tiene algo frágil, pero eso significa que es todo en la feminidad es frágil y debilidad, o hay fortalezas también en la feminidad. Hay fortalezas, ¿no? Fortalezas, ¿por qué? Porque refleja características o atributos que son fuertes en Dios. Y refleja en una forma bien fuerte, mucho más fuerte que vemos en la masculinidad. Entonces, hay un diseño de Dios para que el hombre sea apoyado con un lado femenino. Para que en esa unión los dos van a reflejar más claramente cómo es Dios. Entonces, ¿cuáles son? Dame 3 fortalezas que hay en la feminidad. Y si usted comenzó, recuerda, comenzamos con lo física primero, porque esa es la base de la naturaleza humana. Somos primeramente formados físicamente. Entonces, ¿cuál es la fortaleza más prominente físicamente de la mujer? ¿Qué dicen mis hermanos? Ese es el momento para los varones para hablar. Hermosura. Hermosura, belleza. ¿Sabe que ese es algo fundamental en la feminidad? Fundamental. La mujer está diseñada para proyectar belleza. ¿Esa es una fortaleza? Sí. ¿Hay eso en Dios? ¿Hay belleza en Dios? Por supuesto, el ser más bello en el universo es Dios mismo. Y los que llegan a la presencia de Él no van a llegar ahí y quedar ahí como nada. No, vemos los 4 seres vivientes que están en la presencia de Dios. ¿Cómo están ellos? Están siempre dando expresiones de apreciación, de admiración, de adoración. ¿Por qué? Por la belleza del Rey. Ellos dicen, Santo, Santo, Santo. Es el Todopoderoso. Día y noche. No pueden parar. Entonces, ¿y cuál importante es la belleza? Porque algunos dicen, pero no es tan importante para nuestra sobrevivencia. O no. Quizás hay otras cosas que podemos decir que son más urgentes que la belleza. Porque necesitamos comer para sobrevivir y no necesitamos belleza para comer. ¿O sí? ¿Hay una belleza en la comida? ¿Cuál es la belleza que está conectada con la comida? ¿Cómo presentar la presentación de la comida? ¿Y cuál es el otro belleza que hay en la comida? El gusto, los sabores. Si no tiene sabor, nadie va a comer. Entonces, si no había nada de belleza en la mujer, ¿qué va a pasar? Quizás los hombres van a estar viviendo aparte y las mujeres van a estar viviendo aparte. Y nadie va a importar para estar unido con una belleza, ¿eh? una bella dama. Pero cuando vamos a seguir como cuando estábamos niños y alguien dice, ¿cuál muchacha a usted le gusta? Y el muchacho dijo, nadie, ninguno. ¡Yuck!
¿Puede ser? No. ¿Cómo dice yoki en español? Ninguno. ¡Qué asco! Así vamos a continuar. Pero cuando llegamos a madurez, comenzamos a ver, qué bella, qué interesante. Y sentimos algo que está atraernos a ellos. Entonces si no había nada de belleza en la mujer, quizás no va a haber otra generación. Va a quedar con una sola generación nomás. Porque no va a haber reproducción. Entonces es importante. No piensa que es algo liviano. Es muy importante. Porque también es traer alivio al hombre. Cuando el hombre está cansado, estresado, y él ve a su esposa y él ve la belleza, no solo en el físico, la belleza que Dios dice que el espíritu afable y manso. Esas cosas traen alivio al espíritu de su marido. Entonces, belleza es algo importante y fundamental en la feminidad. Otro atributo, hermanos, en la feminidad. Ella está capacitado para criar, para cuidar. Delicadez, ella tiene un tipo de delicadeza para cuidar lo más débil. Si vamos a tener una guardería de niños, ¿a quién vamos a poner ahí para trabajar? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿Pero por qué no vamos a poner hombres allí? Son fuertes, son rápidos para capturar a los niños cuando están corriendo. ¿Por qué no? ¿Por qué? No tiene ese nivel de paciencia. No van a poder enfocar tanto en los niños. Ese va a dejarlos, después de un tiempo van a estar aburridos allí. Y muchas cosas sobre los niños ellos no van a notar. Quizás no van a olvidar, para cambiar sus pañales. O no van a poder hacer lo que cada mujer tiene una habilidad para hacer. Multitarea. Es maravilloso. Esa es otra fortaleza de la mujer. Multitarea. Entonces, ella multitarea es algo que ayuda a ella para cumplir sus funciones en cuidar, en criar los niños, en cuidar los débiles. Porque ella tiene esa habilidad para no perder enfoque cuando está concentrando en más que una cosa. Pero el hombre tiene otra mentalidad bien enfocado así en una cosa, y si llamó a él, entonces va a estar distraído y entonces comenzó a enfocar y olvidó el otro. No tiene ese. Pero la mujer comenzó a tener 4 manos, porque convertir 2 de sus pies en 2 manos más. Y están haciendo sus varias cosas. Es una maravilla. Necesitamos varones, como varones necesitamos en el hogar el apoyo de una mujer. Y así también en el hogar las mujeres necesitan el apoyo de un varón. Y cuando llegamos a ser padres es aún más importante ese equilibrio. Pero ¿qué es que el mundo está diciendo? No es importante, no es importante. No enfocar mucho en eso. Y si no enfocamos en la diferencia, ¿cómo entonces vamos a conocer lo que debemos hacer? ¿Y qué oficios debemos tomar en el hogar? Como pareja. Ve que hoy en día, por el hecho que muchos habían recibido esa idea, esa ideología, que no hay diferencia entre hombre y mujer,
entonces no hay trabajos varonil y no hay trabajos femenino. Y muchísimo, en realidad, un gran porcentaje de la población mundial y también de la iglesia, y nuestra iglesia adventista, cree eso. Actualmente hay muchos que creen que es algo bien arcaico, arcaico, ¿no? Bien anticuado para pensar y para dar atención a esas diferencias, para definir cuáles son las funciones para un hombre en el hogar y para una mujer en el hogar. Dice, no hay obras, no hay trabajo para hombres y no hay trabajo para mujeres. La mujer puede hacer cualquier trabajo que el hombre está haciendo. Y en un sentido, sí, hay cierto nivel de versatilidad que Dios había permitido. Pero hay ciertas cosas que no podemos duplicar. Y aun cuando podemos intentar a duplicar, el efecto no es positivo en el largo plazo. Porque, por ejemplo, hay mujeres que dicen, no, pero yo puedo hacer cualquier trabajo, yo voy a manejar la maquinaria pesado que mueve la tierra, ¿no? Esos arrugas, y ve a esa mujer, entra en la arruga y está manejando arrugas. Pero después de algunos años o meses manejando arrugas, ¿qué pasó con la mujer? Comienza a hablar como... Cambia su voz. Comienza a tener más grandes músculos. ¿Y qué pasó? Pienso que ese también no va a afectar su sistema reproductivo. Por supuesto, porque entonces su voz está llegando a ser más grueso. Porque está en una actividad que está diseñado para fortalecer los aspectos masculinos. Entonces está cambiando, creando un desequilibrio hormonal en su cuerpo, dejando ella más masculino que femenina. Pero no, yo voy a trabajar porque yo puedo ganar más plata que mi marido. Entonces, ¿quién va a cuidar los hijos? Él debe cuidar los hijos. Y poner al hombre ahí para cuidar los hijos y para pasar todos los días en la casa criando niños. ¿Y qué va a pasar con ese hombre? Nada, porque no hay diferencia en trabajo. No hay trabajo para mujer, no hay trabajo para hombre. Entonces, ¿qué va a pasar con el hombre todos los días con los niños? Usted sabe que cada vez que un hombre acerca a un bebé, que su testosterona, su nivel de testosterona baja, solo para acercar un bebé. ¿No sabía? Sí. ¿Por qué el hombre es más para la guerra que la mujer? Aparte de su física, también en las hormonas que extraen testosterona. Testosterona da coraje, da valentía. Entonces, ¿por qué entonces cuando él acerca al bebé se baja su testosterona? Para que él sea más suave, para que él no sea peligroso, para el vulnerable. Dios diseñó todo eso. Entonces, si un hombre va a estar en casa 24/7 con niños, ¿qué va a pasar con él después de varias semanas? No voy a mostrarlo. Pero va a ser más femenina. Va a comenzar a ser
menos varonil. Y no solo físicamente, pero también psicológicamente él va a estar afectado. Él va a comenzar a perder su coraje. Va a comenzar a perder su esfuerzo para enfrentar la vida. Entonces, todos que están hablando esas cosas, están hablando locura. Y nosotros cristianos no tenemos ningún lugar y ningún base para aceptar esas teorías que ellos llaman progresivos. Porque es una contradicción del orden y lo que Dios había establecido. Debemos respetar las diferencias entre hombre y mujer y buscar la forma que podemos integrarnos correctamente en el hogar. Entonces, vamos a hablar sobre 5 roles o 5 oficios para el hombre, porque el hombre es más fuerte. Entonces, uno de los roles más básicos para un marido es para ser proveedor. Él debe estar dispuesto a trabajar y sacrificar para el bienestar y la provisión de su familia. Segundo, él tiene llamado para ser protector. Wow. 3 semanas atrás yo vi un video. Un hombre estaba caminando con su novia o con su esposa en la calle y viene un auto con algunos maleantes y el auto paró y sale 2 o 3 maleantes y vino para atacar. Y el hombre, se asustó el hombre y él comenzó a ir detrás de su mujer. Y está apoyando su mujer para enfrentar a esos 3 hombres. Y luego él, cuando él estaba atrás de ella, entonces ahí él trató para patear, pero él estaba muy lejos, entonces él cayó y era una gran desgracia. Es una vergüenza. Porque estaba fallando completamente como un protector. Y eso es lo que vamos a ver en una sociedad que abrazó ese día, que no hay diferencia entre hombre y mujer. Vamos a ver mujeres más vulnerables aún, más expuestos aún a peligros, porque vamos a ver hombres no capacitados para proteger y para defender. Y eso no es progreso, eso no es civilización. Esa es confusión. Pero el hombre también tiene 3 oficios espirituales. El primero, como es resumen, no voy a ir en todo el detalle de la Biblia, pero usted ve que Dios primero habló con Adán sobre el árbol. Entonces Dios acerca a Adán y comunica con Adán. ¿Cuál es esa experiencia? Que Dios habla a alguien y ese alguien va a hablar al pueblo. ¿Qué oficio es ese? ¿Qué rol es eso? Sí, es un tipo de liderazgo, sí. Pero ¿qué oficio es eso? Profético. El profeta es alguien que acerca a Dios, escucha de Dios y comparte lo que Dios dice al pueblo. Entonces, Adán fue llamado para ser el profeta. Por eso Dios enseñó primero a Adán, antes que había Eva, antes que había niños, Dios enseñó a Adán para que Adán va a compartir su instrucción con su familia. Es un rol profético. ¿Cuál es el otro oficio espiritual que Dios da al hombre? Él debe ser sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? ¿Cuál es la diferencia entre sacerdote y profeta? ¿Ah?
Sí, pero el profeta también. ¿Sí? ¿Qué es la obra del sacerdote? Ofrecer sacrificio. Si hacemos una comparación, pero en el asunto de Adán no había sacrificio. Pero ¿cuál es la base? Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre profeta y sacerdote? Sí, el profeta habla para Dios. Él representa a Dios para el pueblo. ¿Y el sacerdote? Ok, voy a dar una definición que ustedes no van a olvidar. Diferencia entre sacerdote y profeta. Profeta representa a Dios al pueblo. Habla para Dios al pueblo. Sacerdote representa el pueblo hacia Dios. Entonces lleva las plegarias y las preocupaciones del pueblo y a Dios. El profeta es un representante de Dios. El sacerdote es representante del pueblo. Entonces, Adán también no solo era profeta, él también era representante del pueblo. Entonces, él era sacerdote. Sí, exactamente. Los dos son un tipo de intercesor porque el profeta es un intermediario entre Dios y el pueblo. Y el sacerdote también es intermediario, pero la dirección es diferente. Esa es básicamente la diferencia. Entonces, Adán era representante de la familia humana. Entonces, en esa esencia, él era sacerdote. Y él era el sumo sacerdote. Porque no había un representante más grande que él en la familia humana. Porque sus hijos también van a ser sacerdotes cuando llegaron a tener sus propias familias. Entonces, Adán era el profeta y él era el sumo sacerdote. ¿Y cuál fue su tercer oficio espiritual? Su tercer oficio era que él era rey. Pero él era el rey supremo, porque sus hijos van a llegar a ser reyes. Cuando ellos tienen su familia en su hogar, van a ser reyes en su hogar. Entonces Adán era rey de reyes. Ahora sabemos de dónde Jesús tiene sus oficios como el profeta, como sumo sacerdote y como rey de reyes. Él tiene de Adán, porque él es el redentor que redime lo que Adán había perdido. Por eso él está llamado el segundo Adán. Y por virtud de su oficio, de su llamado como el segundo Adán, él es el profeta. Porque él es quien van a representar a todos en el reino de Dios, que Dios redimir de la familia de Adán. Y todos en el reino de Dios, que son redimidos, todos nosotros también tienen un rol como profetas. Porque Dios nos envió como misioneros para compartir, para dar testimonio a un mundo en oscuridad. Es un rol profético. Y también somos participantes del sacerdocio de creyentes. Todos. Pero ¿quién es el sacerdote supremo? Jesús, sumo sacerdote. Y un día vamos a ser conocidos como reyes, porque vamos a tener lugar en el trono de Dios. Entonces, pero Él es el Rey de Reyes. Muy bien, esos son los 5 roles. Y la mujer. Esos son los 5 roles principales que es para el hombre, que la mujer no va a entrar en eso, en el hogar, excepto en su ausencia. En su ausencia, ¿qué pasó cuando en el hogar no hay liderazgo espiritual? Si el hombre no está tomando su rol como líder espiritual, ese no va a causar un problema, ¿no? Va a haber un vacío en el hogar.
¿Y cómo debemos manejar ese asunto? Cuando el marido no está en la casa, está en viaje, ¿y quién debe enseñar? ¿Quién debe tomar ese oficio? Su esposa, su ayuda idónea. ¿Sí? Aarón era sumo sacerdote, pero él tenía ayudas en sus hijos. ¿Quién eran los sacerdotes? Pero si sus hijos decidir que no, pero no queremos que Aarón sea el sumo sacerdote y comenzar a pelear para eso, como Datán y Nadab y Abihu. ¿Ese es un problema? Entonces, si la mujer toma, y mientras que su esposo está allí, está tomando el rol espiritual, el liderazgo espiritual, ¿ese es bien? ¿Está bien eso? El mundo dice, sí, no hay problema porque debemos dividir los tareas en dos, en mitad. Pero en Dios, en la palabra de Dios, no está bien. Entonces, cuando una esposa tiene un esposo que no está cumpliendo su rol de liderazgo espiritual, ¿qué ella debe hacer? ¿Sabe que muchos piensan? Pero, ¿quién va a enseñar a mis hijos? Yo no voy a dejar ellos. Entonces, muchas piensan que el asunto es para tomar el rol. Porque su marido no está ejercitando un interés en el rol. Entonces, por desesperación, muchas mujeres toman el rol. Y eso es contra la palabra de Dios. Porque la Biblia dice Pablo dice que él no sufre que una mujer enseña o usurpar autoridad del hombre. No significa que una mujer no puede enseñar en ninguna forma, pero en el contexto de enseñanza en la congregación dice que, por supuesto, la mujer tiene un cierto área de liderazgo, ella puede liderar a sus hijos, pero no es para usurpar. Entonces, si la mujer comenzó a tomar todos los cultos, todo lo que tiene que ver con sus oficios espirituales, toda la intercesión del hombre no está orando, solo ella, ¿qué va a pasar? Pero ella dice, ¿pero qué voy a hacer? Si yo no hacer, entonces, ¿qué va a pasar con mis hijos? Ok, buen punto, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si solo ella hace eso? En primer lugar, cuando ella comenzó a tomar el rol que pertenece al hombre, y el hombre no está muy interesado en ese rol espiritual, ¿sabe qué ella está haciendo? Está dejando a él para relajarse. Entonces, en vez que él despertó y ve su situación, que no está cumpliendo su rol, entonces, mi esposa está tomando eso, no hay problema. No preocupes más. Y después sus hijos y sus hijas comenzar a ver eso todos los días. Entonces, ¿qué ellos piensan? Cuando llegan a ser adultos, ¿qué ellos piensan? ¿Es un rol para quién? Es un rol por la madre, no por el padre. Entonces, todos esos hijas van a ser como su madre en su casa. Aun si ellos tienen un marido que está capaz y está dispuesto para tomar su rol como líder espiritual. Ella misma va a usurpar su rol porque eso es lo que ella aprende de su casa. Y todos sus hijos de esa mujer no van a ser líder espiritual porque eso era lo que ellos ven en su padre. Y lo que ellos ven en su madre, ellos van a pensar que es un rol para la mujer. Y entonces ellos mismos van a impulsar a sus esposas para tomar esa posición. Y va a ser un ciclo así, de generación en generación. De inversión del orden de Dios. Por eso debemos tener cuidado, porque recuerda cuando David estaba transportando la arca, retornando la arca a Jerusalén, a Israel, y estaba
no estaba llevando como Dios dice. Estaba llevando en una careta. Y llegó a un punto que estaba moviendo la arca. Parece que la arca estaba a punto de caer. ¿Y qué pasó? Osa estaba ahí cerca. Y él ve el peligro que la arca va a caer. ¿Y qué él hizo? Él trató para salvar la arca. Pero ¿qué pasó con él? Dios tocó a él morir a él. Y David quedó enojado con Dios. David dice que ese es bien injusto. Él trató para salvar tu arca y usted mata a él para eso. Pero eso es lo que está pasando en muchos hogares. Las mujeres están viendo el peligro y ellos están tratando para salvar la arca. Y piensa que Dios está bien con eso, ¿no? Dios dijo, el apóstol Pablo dijo que las mujeres, si tiene preguntas, para preguntar en la congregación, pregunta en casa. Y nosotros hoy en día decimos, no, pero eso es algo bien machista. Y no podemos tener esas cosas así hoy en día, porque es machismo y todos van a rechazar eso. Sí, sin duda, muchos van a rechazar. Pero si explicamos, si entendemos por qué Él dice eso, ¿sabe por qué Él dijo eso? Para no hacer presidencia. Para que el pastor o el obispo o el anciano no usurpar la autoridad instructiva, la autoridad sacerdotal en el hogar. Entonces Él dijo, si ustedes como mujer tienen preguntas y quieren respuestas, no pregunta en la congregación, cállese. Pero cuando llega a su casa, pregunta a su esposo. ¿Por qué? Porque tu esposo es tu sacerdote. Tu esposo es tu profeta. Y si usted tiene esa pregunta y su primera inclinación es para preguntar a su pastor y nunca piensa en preguntar a su esposo, significa que tu esposo no está cumpliendo su rol como profeta y como sacerdote en su hogar. Y Pablo no quiere que ningún pastor, ningún anciano usurpar ese rol en el hogar. Y él dice, pregunta a tu esposo cuando llega a casa. Pero la mujer dice, mi esposo, él no sabe la respuesta. Pero dice, prohíbe a la mujer, pregunta en la iglesia. Entonces la mujer, pero mi esposo no sabe. Y yo quiero saber. Y dice que yo no puedo preguntar al pastor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Toca obedecer. Entonces voy a preguntar a mi esposo. ¿Pero por qué él está preguntándome? Si yo no sé, pregunta a su pastor. Pero no, ellos dicen que no podemos. Entonces, no sé, yo no sé. Esa es cosa. Pero ella sigue día tras día. ¿Usted cuál es la respuesta? No, yo no sé. Ir a su iglesia, pregunta. No, yo no puedo. Y ella sigue molestando. ¿Sabe qué va a pasar? Justo lo que dice Jesús sobre el juez injusto. El juez injusto dice, pero esa viuda está viniendo todos los días pidiendo justicia. ¿Sabe qué? Vamos a dar a ella justicia. ¿Por qué? Porque si no, ella va a seguir y va a cansarnos. Entonces, después de un tiempo, así el marido va, esa mujer, yo digo que yo no sé, pero ella sigue. ¿Qué? Voy a ir, yo no sé, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a encontrar? Voy a Google, voy a buscar. Pero va a comenzar a buscar. Después va a comprar concordancia, después va a comprar diccionario bíblico, después va a comprar otras herramientas, después va a comenzar a estudiar su Biblia. Y esa mujer va a convertir su esposo flojo espiritualmente en un líder espiritual. Esa es sabiduría, no es machismo. Es una sabiduría celestial
para restaurar el orden edénico en el hogar. Pero terminamos con los roles femeninos. Uno más, el quinto, el tercer rol, el tercer oficio espiritual para el hombre. ¿Cuál es? Ya decimos que él es proveedor, él es protector, y los tres oficios espiritual que tiene que ver con liderazgo: profeta, profético, sacerdotal. ¿Y cuál es el tercero? Para ser rey. Ese es el único oficio espiritual que todos los hombres quieren. Algunos no quieren ser profetas y algunos no quieren ser sacerdote. Pero si pregunta a todos los hombres si quieren ser rey en su casa, por supuesto. ¿Por qué los hombres quieren ser rey? ¿Sabe por qué? Porque la palabra del rey es ley. Y todos los hombres quieren que su palabra sea sí y amén, ley. No quieren que nadie contradecirlos. Eso. Pero un hombre que no quiere ser profeta y no quiere ser sacerdote, ¿es realmente cualificado para ser rey? No. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que ver con llevar la palabra de Dios a su propio alma, a su propio corazón, y para comunicar esa palabra a los que él ama. Él no está ahí como representante de Dios para establecer el orden celestial, el orden de Dios. Él está ahí negando la orden de Dios, negando la autoridad de Dios, pero quiere establecer su propia autoridad. Entonces, ¿Dios va a apoyar a él? No. Entonces, lo que realmente cualificar un hombre para este tipo de liderazgo como rey es el oficio profético, respetando la palabra de Dios, respetando la autoridad de Dios y teniendo ternura y preocupación por el bienestar de los que están en su hogar y llevando eso a Dios. Cuidado, interés en Dios y interés en los demás en su casa. Eso es lo que cualificará a alguien para ser rey en su casa. Porque él no va a utilizar su palabra, no va a dictar su propia voluntad. Va a tratar para establecer la autoridad de Dios. Va a tratar para comunicar las normas del reino de Dios en su hogar. Entonces él no va a estar ahí como rey de reyes, él va a estar ahí como rey, un rey, pequeño rey, bajo el gran rey, representando el verdadero rey. Pero si él no toma serio su oficio profético y su oficio sacerdotal, él no tiene nada para calificar a él para hacer eso, para representar a Dios. ¿Y qué va a pasar en su casa? Cuando él trata para ser rey, su esposa va a rebelar. Y sus hijos van a rebelar. Porque él solo tiene interés en su propia voluntad. Y no tiene apoyo divino. Entonces, como él es rebelde contra Dios, Dios va a poner a él sus súbditos, va a causar que sus súbditos sean rebeldes, como él es un súbdito rebelde del cielo. Así Dios va a corregir a él con cosas duras. ¿Y cuáles son los oficios de la mujer en el hogar? Volvemos a las fortalezas. ¿Cuáles son los oficios? ¿Qué es el rol que la mujer, la esposa, debe tener en el hogar? En primer lugar, ¿qué van a decir? Ella tiene un llamado para ser la perla preciosa, para ser la perla preciosa en los ojos de su marido. ¿Cómo es eso? 1 Pedro
3, versículo 2 y 3 nos dijo cómo es. Que ella debe causar que su marido tiene confianza en ella. Como Proverbios 31 dice, que el corazón de su marido seguramente confía en ella. Mira cómo dice, 1 Pedro 2, 3, 1 Pedro 3, 1. Asimismo vosotros mujeres, estad sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuál conducta? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ver? ¿Por qué un hombre va a confiar en su esposa? ¿Por qué él va a confiar, su corazón va a confiar en su esposa? Porque él está convencido que su esposa es fiel. Casta. ¿Qué es castidad? Pureza. Lealtad sexual. Lealtad emocional. Que ella va a guardar su corazón y ella va a guardar su cuerpo. ¿Para quién? Solo para su marido. Ese es el primer deber de una esposa. Ese es el primer deber. Cuidar su corazón, sus emociones, para que otro hombre no lleve sus emociones. Oh, mira ese guapo en la tele. Uy, mi marido no es como él. Cuida eso. Y vestirse en una forma que no atrae atención a otros hombres, a tu figura, para que ellos comiencen a mirarte como un objeto sexual. Eso, las mujeres que actúan en esa forma, sus maridos van a estar tranquilos, van a tener confianza que su mujer es fiel y leal. Primer deber. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo fortaleza de la feminidad? La ternura. Esa disposición a cuidar. Entonces, ¿cuándo la mujer va a comenzar a ejercitar esa capacidad para cuidar? ¿Cuándo? Cuando ella llega a ser madre. Entonces, ella va a hacer antes que ella es madre? Nada, ¿no? No tiene nada para cuidar. No tiene nadie para cuidar porque no hay bebés ahí. No hay niños ahí. Entonces, ¿quién va a cuidar? A su esposo. Va a practicar para ser madre antes con su esposo. ¿Cómo? ¿Sabe cómo cuidar a un hombre? ¿Cómo? Ok, fácil. Vamos a hablar lo fácil. Él necesita ser correctamente nutrido. Necesita conocer bien nutrición. Él necesita un equilibrio entre carbohidratos, grasa y proteína. Nutrientes macros. Una mujer, una esposa debe tener conocimiento nutricional. Porque si no, ella va a tratar su mejor para su esposo, pero puede matarlo. O puede recibir un hombre fuerte y después de 6 meses el hombre es bien débil. Porque ella no entiende nutrición. O ella es flojo y no quiere cocinar bien. O la comida no está muy bien, muy rico, entonces él solo come un poco. Y sale de la mesa. No quiere comer porque no hay gusto. Entonces terminó débil. Su fuerte esposa. Entonces, ese llamado a criar, a cuidar, involucrar, cuidar su esposo, su nutrición. ¿Por qué? ¿Cuál es el atributo más fuerte de la masculinidad? Fuerza. ¿Y qué él necesita para ser fuerte? Buena nutrición. Ok, ahí
¿No es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea para él. No va a decir que usted tiene un esposo y es tu esposo quien van a seguir cocinando. Entonces, ¿qué va a aprender? No. Aun si no puede, entonces, o si tu esposo sabe mejor, entonces dejo que tu esposa enseñarte. Y tratar para tomar control de la cocina. Tratar para mejorar sus habilidades, para que después tu esposa no puede hacer nada de competencia contigo. Pero, ¿qué más? Él necesita cuidar en su ropa, su higiene. Sí, ayuda a él. Porque yo creció 5 años en un colegio de varones. Y sé bien cómo son los varones. Si dejo ellos solos, a veces no quieren bañar. A veces no quieren cambiar sus ropas. Yo conocía a varones en ese lugar que cuando ellos sacan sus medias, esas medias podían parar como botas. Porque estaban utilizando por 2 semanas sin cambiarlos. Entonces, una ayuda idónea debe tener ojos para observar a su esposo, conocer bien sus fortalezas y conocer sus debilidades y ayudar a él donde él está débil. Pero no en una forma que va a avergonzarlo, pero con sabiduría, para animarlo. Cuida su ropa bien. Que su ropa y su ambiente sea limpio. Y hay hombres así que no parecen muy interesados en la higiene y en orden. Pero si una mujer dejó a un hombre a vivir en un estado de desorden, él mismo, porque ella va a decir, pero ¿por qué yo voy a limpiar? Cada vez que yo limpio, él vino y él se arruinó todo, se ensucia todo. Y entonces no importa. Entonces yo no voy a hacer nada más. Si la mujer toma una decisión así y dejó que todo llegó a ser un tohu vabohu, un vacío y desorden, como en Génesis 1, versículo 2, ¿sabe qué va a pasar con su marido? Su marido va a comenzar a tener trastornos mentales. Porque el hombre no puede sobrevivir bien en desorden. Su mente no puede funcionar bien en desorden. Entonces, aunque él mismo no va a limpiar, aunque él mismo no importa, pero es importante. Escuche ayudas idóneas. Tu esposo necesita un ambiente limpio y ordenado para ser tranquilo y feliz. Y él mismo debe ser limpio. Ayuda a él. Ese es el tercero deber de una esposa. Después, ¿qué más? Él necesita ayuda con los hijos. Porque sabe que es posible que un hombre puede ser, ¿o no? Es posible, sí. Es posible que un hombre puede ser madre. ¿Un hombre puede ser madre? Hay casos. Hay casos de hombres solteros. Hay casos de viudos que no tienen esposas. Pero no hay ningún caso que un hombre está llegando a ser madre. Un hombre no puede ser madre. No. Él puede ser el mejor padre que él puede, pero él no puede ser madre. Pero la mujer puede ser padre. ¿Sí? No. Pero siempre escuchamos, mi madre que
paterno. Pero no, ninguna mujer puede ser padre. Ella puede ser mejor madre que ella puede sin un hombre en la casa. Pero ella no puede sustituirse. Como el hombre no puede. Entonces, en los hijos va a haber un tipo de vacío. Y es necesario que busca ayuda, busca mentores. Si la mujer está soltero con hijos varones, entonces busca mentores para ayudarlos. Y viceversa, si el hombre no tiene esposa, entonces debe buscar para ayudar a su esposo, sus hijas, para que ellos puedan tener, porque ¿cómo el hombre va a explicar todo de la feminidad a su hija? Es bien incómodo eso. Pero eso es importante, la maternidad, los deberes de la maternidad. Mis hermanos, lo que el mundo está enseñándonos, que no importa las diferencias entre hombre y mujer en el hogar, es una mentira. Y por supuesto hay mucho más detalles sobre los deberes que podemos tener en el hogar. Pero lo que quiero hacer en ese momento es solo enfatizar. Lleva a nuestra mente el pensamiento de la importancia de respetar la diferencia entre varón y entre la mujer. Y ver la importancia de esta diferencia en el contexto del matrimonio y en el contexto del hogar. Hay cosas que todos pueden hacer. ¿Sí? Las cosas que todos pueden hacer, entonces ahí podemos repartir los deberes en el hogar. Pero hay cosas que ninguno puede hacerlo excepto de la esposa, efectivamente. Hay cosas que si va a hacerlo efectivamente, ese debe ser el taller, el deber del hombre. Y debemos tener estas cosas bien claro en nuestras mentes, para que establecemos el orden bien para la siguiente generación, para que cuando vienen los hijos, ellos no tienen confusión. Ellos van a saber qué debe hacer para ser un buen esposo, qué debe hacer para ser un buen padre, y qué yo necesito para ser un buen siervo a Dios y un buen siervo a la humanidad, porque voy a necesitar una ayuda idónea en ciertas áreas donde estoy débil, para que yo pueda darme mismo completamente al llamado de Dios en servicio a su reino y en servicio a la humanidad. Y él va a saber qué tipo de mujer él debe buscar. Pero cuando nosotros comenzamos a jugar con estas verdades, ahí entra la confusión. Y cada generación, los hombres menos y menos masculinos, más y más efeminados. Y las mujeres más y más masculinos y menos femeninos. ¿Y sabe qué pasó en un hogar donde el hombre no está ejercitando la autoridad masculina que debe hacer? ¿Sabe qué pasó con sus hijos? Están más expuestos a caer, porque cuando el hombre falló en el liderazgo, entonces fuerza a la mujer para equilibrar algo, porque hay un vacío ahí. Y los niños, los hijos que crecen con padres que no están bien involucrados en su vida, y con madres dominantes, ellos tienen una tendencia para menguar masculinamente. Esos hombres, cuando ellos llegan a ser hombres, no van a ser fuertes líderes. Y tampoco en su casa van a ser. Y no solo eso, por el hecho que siempre la disciplina
y lo duro estaban recibiendo de parte del madre, de la mujer, y no del parte del hombre. Y parece que estaban recibiendo más cuidado, más ternura de parte del varón, de parte de su padre, más que su madre. Entonces cayeron en... Porque esos niños, muchos de ellos aborrecen la feminidad por lo que su madre proyectar. Ese autoritarismo, esa fuerza, ese dominio, ellos resentan eso. Entonces, crece con un resentimiento a la feminidad y gravitan más a buscar satisfacción emocional. Esas cosas que estamos hablando no son chistes. ¿Ve qué está pasando en el mundo? Aquí hay desequilibrio en esa sociedad. Y escucho que aquí en Cochabamba hay mucho de eso. Cada hombre y cada mujer debe pensar en eso. Ustedes pueden pensar, pero aquí las mujeres, ¿quién son? Gobierna o domina. Ok. ¿Y qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Piensa que no tiene un raíz de eso? Cuídalos. Debemos cuidarnos y debemos volver al orden que Dios había establecido. Porque todo lo que Dios hace, Él hace en sabiduría. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por acompañarnos. Enseñarnos cómo podemos aplicar estas instrucciones efectivamente en nuestras vidas y en nuestros hogares, para que la bendición pueda llegar a nosotros como varones y como esposas y a nuestros hijos también, Señor. Para que nuestros hogares puedan ser lugares donde hay luz para alumbrar nuestras comunidades y nuestra sociedad hoy, en estos días malos de los últimos días de este mundo. Ayúdanos, oh Señor, a ser sal en la tierra para tu gloria y tu honra y para preservar lo que queda para el reino. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.